impulsar investigación e innovación. De hecho, los que conocen mi trayectoria, cuando decidimos crear la Fundación para la Investigación y la Innovación de Atención Primaria, que además coordina la investigación y la innovación en el SUMA y en salud pública, quisimos que apareciese la palabra innovación, porque nos parecía que cada vez más en el mundo no estábamos hablando de investigación básica ni de evaluación de efectividad, estábamos hablando de investigación en el mundo real, de trasladar a la realidad elementos innovadores, y por eso nos pareció importantísimo empezar a hablar de la palabra innovación. Además, dentro de un convenio, de lo que han visto un poco aquí, de lo que es la Consejería de Presidencia con la Dirección General de Cooperación del Estado y la Consejería de Sanidad, hay una unidad que intenta de alguna manera promover la participación a nivel internacional, que es la Unidad Técnica de Apoyo a Programas Europeos, y que bueno, que la idea es que sirviese, aunque depende está dependiendo de la FIVAP, pero su idea es que pueda ayudar a la innovación y la investigación en todo el territorio y ayude a aquellas fundaciones digamos que necesitan más ayuda en ese sentido. Su papel es más la del estímulo de la investigación y la innovación y se quedan ahí. Las otras partes intentamos, como verán ahora, intentarlas cubrir, ¿no? En Madrid tenemos la suerte de que hay realmente, o sea, yo creo que va innato a nuestra profesión el querer avanzar, el querer mejorar, porque en el fondo la motivación por la que decidimos ser médicos, enfermeros, es intentar transformar y mejorar esto. Entonces, hay más de 5.000 profesionales sanitarios que trabajan en grupos de investigación y las áreas fundamentales van, bueno, el envejecimiento y fragilidad, con todo lo que tiene que ver con cronicidad, ingeniería biomédica, oncología, Big Data. Estas son un poco las temáticas y las áreas de investigación. Y nosotros intentamos decir, vale, como unidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y al llegar fue a finales de diciembre, enero, decidimos intentar hacer una foto de lo que era nuestro modelo de negocio. Un modelo de negocio es un lienzo en el que tú dices, vale, ¿qué le estoy aportando yo a la sociedad o qué le estoy aportando yo a las fundaciones, a los profesionales que quieren trabajar en innovación, cuáles son mis áreas principales de trabajo? Y con esto, bueno, pues dentro de nuestras áreas de trabajo están los proyectos de compra pública de innovación, todo lo que es el consorcio de IT Health, de las que hablamos después, intentar promover la creación de empresas como spin-off, todo lo que tiene que ver con el programa marco de Horizonte Europa y la participación, o la parte más de planificación y fomento de la cultura de innovación. Para que se vea más sencillo, porque a nivel de la unidad somos pocos, pero trabajamos muy en transversal con mucha gente de diferentes, intentamos generar vínculos y luego está ahí Pablo, ¿verdad?, que con los que estamos trabajando en los proyectos de FICE, Compra Pública de Innovación, donde lo que intentamos es generar un efecto multiplicador con todo el mundo. Bueno, este es nuestro mapa de procesos. Nosotros lo que intentamos es difundir todo aquello que tiene que ver con la innovación, promover la formación, dar apoyo en todo lo que es la gestión económica y administrativa, dar apoyo en lo que es la gestión científico-técnica. Somos los encargados de dar el sustento más técnico a los temas de planificación y de evaluación y todo esto con el fin último de impulsar eso, ¿no? La innovación, la internacionalización, la transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que algo no se quede en un sitio, en un piloto, sino que pueda servir para los demás. Y la aportación de valor, que lo ha explicado Eva previamente. El valor significa mejorar, pero mejorar dando un salto cualitativo y, por tanto, mejorar en nuestros resultados finales. Y ese es un poco para lo que estamos, ¿no? ¿En qué trabajamos? Bueno, trabajamos dentro del consorcio IT Health, que luego saldrá el proyecto Better Home. ¿Por qué el consorcio IT Health? Pues porque es la principal red dentro de lo que es el marco de la Unión Europea y de Horizonte Europa. IT Health es reconocido como la mayor red de innovadores a nivel europeo y que intentaba de alguna manera compararse con otras redes de innovación, por ejemplo en los Estados Unidos. Y se organiza en torno a lo que se llaman 6 hubs, que hubs es, pues eso, 6 grupitos, ¿no? Más sin no estar. Tenemos aquí a Enrique Gómez, que ha sido el presidente de IT Health, de la Junta de Gobierno de IT Health Spain durante años.
y que es el catedrático de Ingeniería Biomédico de la Politécnica, y yo creo que uno de los motores de esta red, ¿no? Y que realmente estar en IT Health lo que te permite sobre todo es estar en una red, conectar con gente, porque en innovación no se trabaja uno solo, en innovación se trabaja conectado, y eso lo ha dicho muy bien Eva. Y estos son los proyectos de IT Health a lo largo de los últimos años, desde el año 2020. El año 2021 ha sido un año muy importante, no solo en número de proyectos, sino en cantidad de dinero revertido por esos proyectos. Y bueno, en el 22 tenemos una posible bajada, pues por una forma que ha habido en la selección de los proyectos, en los que ha habido que reducir el número de proyectos que podíamos presentar. Si no, probablemente estaríamos en un número de proyectos muy parecidos. Además, he querido traer aquí algo sobre Better Home porque es un proyecto de este hospital, es uno de los proyectos importantes ahora mismo en IT Health, está liderado por este hospital junto a Medtronic y la Universidad Politécnica, y es un proyecto que el investigador principal es Carlos Viviano, que lo mismo está por aquí, y que realmente lo que pretende es bueno, pues poner herramientas al servicio de la hospitalización domiciliaria que faciliten de alguna manera y que descarguen la urgencia y que faciliten que la atención en el domicilio pues pueda ser de una altísima calidad. Eso es lo que pretende Better Home, y en el que hay el liderazgo claro está aquí, ¿no? Horizonte 2020 se ha transformado en este momento en lo que se llama Horizonte Europa, es el gran programa marco europeo. Y lo he traído aquí no solo para hablar lo que ha sido Horizonte Europa en dineros o en proyectos, sino para hablar de que cada vez más en Horizonte Europa no estamos hablando de proyectos de investigación básica, hablamos más de proyectos de innovación. Se tiene mucho interés por la creación, por ejemplo, de spin-off y por la compra pública de innovación. De hecho, ahora mismo estamos en un proyecto de compra pública precomercial de innovación, que ahora veremos lo que es a nivel europeo. Y estos son 3 de nuestros grandes proyectos de compra pública e innovación. Madrid ha pasado de no tener proyectos de compra pública e innovación a ser en este momento la comunidad autónoma que más proyectos de compra pública tiene en marcha. Y estos 3 proyectos, ¿qué es la compra pública e innovación? La compra pública de innovación realmente se basa en la co-creación entre las organizaciones como los servicios sanitarios y las empresas que tienen un conocimiento. Y una de las experiencias más interesantes ha sido el diálogo con las empresas, que nos ha permitido aprender muchísimo de hacia dónde pueden ir estos proyectos. Son 3 grandes proyectos, Infobanco, que se está desarrollando sobre todo en el 12 de octubre, pero realmente son 3 proyectos que al final hemos querido que estén interrelacionados, ¿verdad, Pablo? Yo creo que ha sido un acierto. Y que lo que está haciendo es una gran base de datos con una arquitectura de datos que permite la entrada desde diferentes fuentes de datos, ¿vale? Desde la historia clínica, desde datos administrativos, receta electrónica, y una serie de salidas que incluyen, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial, de acceso a datos de calidad, o, por ejemplo, también a alimentar los cuadernos de ensayos clínicos o datos de investigación. Es un grandísimo proyecto, ¿no? Luego tenemos Medigenomics, no voy a hablar de ello, pero es un proyecto precioso que lo que pretende es tener una gran base de datos genómica, pero integrada con el resto del sistema. Le dejo a que Pablo lo explique después. Y luego tenemos IntegraCam. IntegraCam es un proyecto que es un proyecto de telemonitorización que lo que pretende es detectar el deterioro funcional en el domicilio y que otra vez más intenta integrar al mismo tiempo hospital, primaria, familia, paciente. Y luego os diré el porqué esta idea de integración, ¿no? ¿Y a qué nos ha llevado? Pues que en menos de 6 meses esta es la secuencia. Hay una página web ya de compra pública e innovación. Hemos hecho 3 jornadas, unos talleres, han asistido más de 100 personas, se han presentado unas 78 empresas, hemos hecho en torno a 30 y tantas entrevistas a empresas, es decir, en 6 meses ha habido un trabajo intensísimo y estamos a punto de que salgan los pliegos para la licitación de estos proyectos. Los proyectos, la compra pública, se habla de 2 tipos, la precomercial, que termina en un prototipo, y lo que se llama la compra pública de tecnología innovadora, que lo que pretende es tecnología que ya existe, desarrollarla más o aplicarla a cosas que no se han aplicado antes. Estos son proyectos de compra pública de tecnología innovadora. Luego, está creciendo cada vez más en nuestra comunidad la creación de spin-off.
Lo importante para mí de los spin-off o de cualquier sistema de transferencia del conocimiento es, primero, la recompensa del innovador, por una parte. Creo que el innovador, nosotros somos muy altruistas, pero el altruismo termina en un punto. ¿Por qué no puede haber recompensa del innovador o del investigador? Yo creo que debe haberla. Y por otra parte, la posibilidad de trasladar un conocimiento que ya existe y poderlo trasladar al resto de las organizaciones. Ahora mismo hay 13 spin-off, pero es que se están creando, de estas en creación están unas 5, o sea que hay un crecimiento exponencial. Y nosotros queremos impulsarlo. Esperamos que salgan pronto 2 documentos que hemos hecho. Por una parte, un protocolo para la creación de spin-off y por otra parte lo que se llama un roadmap, es decir, una serie de recomendaciones de cómo se puede crear un spin-off. Estamos esperando, la viceconsejera que ha estado antes está muy interesada y la idea es hacerlas públicas. Queremos ya ese parto, pero a ver si ya sale, ¿no? Nos gustaría hablar de impacto. Yo me encuentro en los foros de innovación donde cuando se habla de impacto se habla de impacto económico. Yo he traído una única diapositiva de impacto económico, porque hablar en servicios de salud de solo impacto económico a mí me cruje, ¿vale? Me cruje. Bueno, es verdad que, por ejemplo, solo en los proyectos de IT-Health, en el año 2020 hablamos de un retorno de más de 1.400.000 euros, un retorno económico muy elevado, ¿vale? Pero me gustaría hablar más del impacto que tenemos al final para lo que estamos aquí, que es para mejorar la salud, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la experiencia de nuestros pacientes. Y realmente ¿por qué son importantes estos proyectos? Pues porque mejoran el tratamiento de la fibrilación auricular con un sistema predictivo, porque pueden adecuar el tratamiento de la artritis reumatoide, porque tienen otra forma diferente de tratar las fracturas, porque consiguen una hospitalización a domicilio con monitorización a través de una solución tecnológica, porque quieren mejorar, pretenden y mejoran la capacidad intrínseca en el domicilio, porque nos permiten el acceso a una rehabilitación cardíaca, porque permiten un acceso vascular a pacientes con un dispositivo mucho más sencillo o reducen el impacto del cáncer, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso la innovación es importante. Y si vemos los proyectos de compra pública de innovación, pues porque nos permiten tener una integración de datos, que es importantísimo, nos permiten mejorar nuestra capacidad de investigación, mejorar nuestro acceso a datos para mejorar la calidad, personalizar y hacer una atención más integrada y más proactiva en torno a la funcionalidad del paciente anciano, y nos permite integrar herramientas genómicas. Esto es impacto desde nuestro punto de vista. Por último, también esto es un borrador. Hay mucha más innovación que la innovación, que yo he traído aquí algunos ejemplos, que la innovación financiada, que la innovación de los programas marco, que la innovación de los grandes consorcios. En una evaluación que hemos hecho del Plan Regional de Innovación, que todavía no es público, por eso vean ahí borrador, pero sí que es donde hemos visto que realmente hay bastantes iniciativas que tienen que ver con la innovación y que son, incluso cuando vas fuera de España y las cuentas resultan llamativas, ¿no? Nuestra labor tal vez sea conectar esa tierra que tiene unas necesidades con esta capacidad de innovación que existe, con las oportunidades que en este momento hay. Esa es como nuestra visión de lo que creemos que deberíamos hacer, ¿no? Por lo tanto, tenemos una estructura que creemos que favorece la innovación. Hay muchas oportunidades en este momento de financiación para cubrir todas esas fases de embudo de la innovación, en las que Madrid ya está participando, esa es la realidad, pero tenemos una necesidad de potenciar y de conectar esto que he dicho de la Tierra, la Luna, Marte. Tenemos que conectar la necesidad con la capacidad y con la oportunidad. Y ese nexo solo se puede hacer si trabajamos realmente todos en red, con buena comunicación y con una buena coordinación. Nosotros creemos que nosotros solo somos un eslabón, una bisagra, pero que tiene que intentar que todo esto esté intercomunicado. Entonces, bueno, esa es un poco la visión de lo que queremos conseguir y la visión de lo que ahora mismo ya Madrid tiene. Muchas gracias. Bueno, es increíble porque vamos cumpliendo horarios. Debe ser la primera vez que nos pasa en un congreso. Muchas gracias, doña Ana. La verdad es que, independientemente de todo, tenemos que reconocer que se nota vuestra mano desde que llegasteis,
nos ha cambiado el panorama en innovación. Todavía tenemos algunas quejas que luego, si tenemos tiempo, querremos poner encima de la mesa, pero hay que decir que desde que llegasteis, tú y tu equipo, nos ha cambiado el panorama de verdad. O sea, eso es real, lo habéis puesto sobre la mesa y lo habéis puesto a punto, ¿no? Como decía, ¿no? El programa. Bueno, abordamos la tercera pata de esta mesa y para ello tenemos a Pablo Lapuncina. Yo creo que no debería presentarte, ¿no? Porque al final es más que conocido. Yo creo que es la cara de la genética en la Comunidad de Madrid desde hace ya mucho tiempo. Y es pues, director científico del CIBERER, es jefe de grupo de investigación del INGEM, del Instituto de Genética Médica y Molecular. Y desde pues, el Instituto, desde IDIPAZ y desde La Paz, dirige pues, algunos de los proyectos capitales que tenemos en genética y, por lo tanto, es una de las ventanas de expectativas de futuro de nuestras medicinas personalizadas, de precisión y todo eso que seguramente nos vas a contar. Su papel hoy es hablarnos de la experiencia práctica del modelo. Continuamos un poco con la dinámica que hemos venido esbozando y él lo que nos va a hacer es un comentario de la jugada. Don Pablo. Muchísimas gracias, Ángel, por tan cariñosa introducción y presentación, y muchísimas gracias también a Ruth, a Jesús, al hospital. Es un placer estar aquí y compartir con distinguidos compañeros en la mesa. Lo que no ha comentado Ángel y no lo ha comentado tampoco la doctora Miquel es que todas estas iniciativas de innovación en las que ha participado también mucho este hospital han sido merecedores de un premio reciente al cual felicitamos desde aquí para ellos, sí. Pues enhorabuena por ello. Bueno, yo voy a ir muy rápido. Voy a ir muy rápido porque lo que pretendo es dejar bastante hueco para discusión. Y voy a comentar básicamente estas 4 cosas. Preguntaba Eva al principio de su exposición qué es innovación. Voy a tratar de comentarlo. Y luego, muy brevemente, muy abuelo de pájaro, comentaré 2 proyectos. Uno ya lo ha comentado Ana Miquel y otro que voy a brevemente comentar. Pero básicamente quiero dejar en el auditorio y en las personas que están viéndonos a través del streaming un pensamiento de futuro. ¿Qué es innovación? Bueno, hay muchas definiciones, es verdad, pero esta es una de las que a mí más me ha gustado, es introducir ideas, medidas, procesos disruptivos que faciliten o cambien una actividad o acción específica hacia modelos previamente no explorados. Dicho de otra forma, mejorar es innovar, pero una mejora no es suficiente para que una innovación sea realmente disruptiva y cambie la visión de cómo se ven las cosas o cómo debemos ver las cosas. Y en la genética, en el área que a mí me toca trabajar, que a mí me compete, no hay nada que no haya cambiado más en la medicina que la genética. No hablemos de costes, porque hace 15 años hacer un genoma costaba 100 millones de euros y hoy cuesta 200 euros. O sea, no hay tecnología ni médica ni no médica que haya disminuido un 100.000% en tan poco tiempo. Los ordenadores han disminuido, los teléfonos más bien han aumentado, las resonancias han bajado pues un 300% desde que se hizo la primera resonancia, pero la tecnología genómica ha disminuido un 100.000%. Con el presupuesto de mi hospital, que es alrededor de 500 millones de euros por año, en el año 2005 hubiéramos podido hacer 5 genomas y no le hubiéramos podido pagar a ningún médico, darle de comer a los pacientes ni encender la luz. Hoy cuestan 200 euros. Por lo tanto, esta es una tecnología que sí realmente ha disrupcionado. Y el proyecto Medigenomics, ¿qué es lo que pretende hacer? ¿Qué es lo que hemos propuesto? Lo que hemos propuesto básicamente es que cuando hagamos un genoma o un estudio genético a un paciente, que hoy podéis creer que lo necesita un paciente con una enfermedad rara, una enfermedad de base genética, y os digo que dentro de 2-3 años en este hospital y en todos los hospitales del mundo vais a pedir estudios genómicos para cualquier enfermedad, porque existe una forma de analizar los genomas que se llama score de riesgo poligénico, en el cual podemos calcular perfectamente cuál es la probabilidad
de que una persona vaya a tener un infarto agudo de miocardio o un cáncer de mama o un cáncer de colon o un Alzheimer, con una probabilidad altísima estudiando sus marcadores biológicos. Por lo tanto, no es para las enfermedades raras solamente. Y el objetivo de este proyecto es que una vez que tengamos esa información genética, que es una analítica de un tejido, en general sangre, donde un secuenciador genético que antes era un aparato enorme y que costaba 100 millones de euros, ahora es un aparato que es más pequeño que una nevera y que cuesta 200 euros, nos va a dar una intangible cantidad de información cuantificada más o menos con 1/4 de tera por información, que si lo multiplicamos por los casi 7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, pues no tendríamos sitio físico casi donde guardarlo. Por lo tanto, esa información, que es de cada paciente, de cada ciudadano, tiene que ser una información activa, no una información pasiva. ¿Por qué? Porque si yo hago un estudio hoy a una persona, por ejemplo, un niño con una discapacidad intelectual, dentro de 2 años esa información, si no la reactualizo, no la reanalizo, no ha servido para nada. Cada semana se describen nuevos genes. Quiere decir que cada semana estaría en condiciones de poder diagnosticar a todos esos pacientes que tengo en una base de datos y que no he podido hoy reconocer asociado a un gen, porque no estaba reconocido, lo voy a poder reconocer. Y de eso se trata el proyecto Medigenomics. Se trata de establecer las herramientas para que con un único estudio genómico, con el cual se pueda obtener un montón de información, entre otras cosas, si una persona es o no susceptible de tener un efecto adverso a una medicación, perfectamente determinada con su información genómica, si es capaz de ser o no donante de médula ósea, perfectamente determinado con un genoma, la posibilidad de tener enfermedades durante los primeros años de vida, prevenibles, perfectamente determinada con un genoma, poder hacer esos diagnósticos y poder tener esa información disponible para los pacientes y los ciudadanos. Y esta es un poco, esto es el piloto que comentaban los ponentes anteriores, realizar 500 nuevos genomas como piloto, junto con la colaboración de profesor Leocadio Rodríguez del Hospital de Getafe, que tiene esta cohorte de seguimiento, realizar la secuenciación, guardar esta información en un servidor centralizado en nuestra comunidad, establecer cuáles son los mecanismos por los cuales se van a filtrar las nuevas enfermedades que se vayan, y nuevos genes que se vayan generando, y sobre todo establecer una vía de contacto con el paciente. Quiere decir que si yo hoy hago un estudio genómico a una persona, por ejemplo con discapacidad intelectual, y no soy capaz de llegar al diagnóstico, esa información genómica esté guardada para que cuando se encuentre una de las alteraciones en un gen que este paciente pueda tener, se le pueda avisar, se le pueda alertar al médico tratante y eventualmente también al paciente. El segundo proyecto que quería comentar es el proyecto IMPACT, es un proyecto a nivel nacional financiado por el Instituto Salud Carlos III y que pretende articular y armonizar los estudios genéticos dentro del país. Es una infraestructura compleja de investigación en medicina personalizada que tiene 3 patas específicamente, una que es de cohortes, liderada por la doctora Marina Pollán del Centro Nacional de Epidemiología, en el cual se pretende hacer un seguimiento de 100.000 ciudadanos durante 20 años de España y que esos ciudadanos tengan información genómica, la pata de Impact genómica, y información sobre datos sanitarios. Los 3 programas, el de cohortes, el de data y el genómica, el que nos compete hoy que estoy comentando, están integrados en una única estructura de investigación que realmente es importante y que el país necesitaba para poder sacar conclusiones. Es muy complejo el gerenciamiento o la gobernanza de este proyecto, no me voy a detener
a explicarlo, pero sí el paquete de enfermedades raras que nos va a permitir a aquellos pacientes que han agotado la vía asistencial, que en sus hospitales, sus servicios respectivos ya no tienen oferta diagnóstica para poder hacer, incluirlos en este proyecto para poder intentar con un estudio genómico completo llegar al diagnóstico. Y se soporta en tres patas específicas: una red de hospitales, de los cuales participa todo el país, con coordinadores por cada comunidad autónoma, por grupos de trabajo y por expertos específicos en enfermedades, en genes o en procesos, que necesariamente tienen que convenir para poder articular esta estructura que es comunidad autónoma, que es una estructura nacional. Participan muchísimos hospitales, una red de más de 70 hospitales. No me voy a detener a explicar cada uno de ellos. Pero la pregunta que sí quiero hacer al auditorio y a todo aquel que se anime a responderla, es una pregunta que de casualidad me hizo mi hermano, que es la parte lista de la familia, que es arquitecto, no es médico, es la parte más inteligente de la familia, es que ¿cuántas enfermedades hay? Es una pregunta relativamente sencilla, que yo hace unos cuantos años le hago también a todos los alumnos. ¿Cuántas enfermedades hay? Lo pregunto aquí a todos los que habéis estudiado medicina o enfermería o biología. Pues es una pregunta sencilla que no tiene una respuesta fácil ni una respuesta rápida. Es muy difícil poder abarcar un tema si uno no sabe cuánto tiene, ¿no? Comentaba la doctora Miquel, yo cuando llegué a la consejería lo que hice es primero saber lo que tengo, ver cómo lo corre, o sea, tratar de abarcar lo que uno tiene para poder estudiarlo, contenerlo y potenciarlo. Si uno le pregunta a un ingeniero cuántos tornillos tiene un 767, un jumbo, perfectamente les dice, tiene tantos tornillos. Si yo preguntase aquí cuántos empleados tiene el Hospital Universitario Infanta Leonor, jefa de recursos humanos, me dice tantos. Pero ¿cuántas enfermedades humanas hay? Y es una pregunta compleja porque tenemos una clasificación de enfermedades que es deficitaria desde el punto de vista biológico. Yo aquí no me quiero meter con nadie en particular, pero la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis figura 24 veces, porque está tuberculosis pulmonar, miliar, del sistema nervioso central, de piel, que está bien, si uno lo quiere clasificar así, pero de las 6.000 enfermedades de base genética no hay ninguna. Muy difícil poder clasificar enfermedades cuando no tenemos la clasificación de las enfermedades. Y en eso estamos trabajando también en innovación. En eso queremos trabajar en los futuros proyectos de innovación. Poder clasificar bien las enfermedades, saber exactamente qué tiene cada una, y cuando un niño nace en este hospital, por ejemplo, con una malformación congénita, que el signo, por ejemplo, paladar hendido o una cardiopatía congénita, tetralogía de Fallot, no sea necesariamente la enfermedad, porque la tetralogía de Fallot puede ser la única enfermedad o la única alteración que tenga un niño, o puede ser parte, como frecuentemente lo es, de otro diagnóstico. Paladar hendido, lo mismo. Y este déficit de información que tenemos a nivel de codificación de enfermedades en los hospitales se traslada a nuestras autoridades sanitarias, porque no sabemos cuántos enfermos tenemos de cada enfermedad, porque las clasificamos bastante mal. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir? Pues en mi opinión, realmente humilde opinión, es que la sanidad, no es solo mi opinión, lo ha dicho también el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, profesor Lloyd Minor, ha dicho que las 3 cosas que va a disrupcionar la sanidad y la medicina y la biosocial sanitaria de los próximos años son la genómica,
los datos y la inteligencia artificial. Entonces, quienes no estemos en esta línea en los próximos años, no estaremos acordes a nuestra necesidad sanitaria. Nos ha pillado el COVID a todo el mundo, no solamente a España, ni a Madrid, ni a este hospital. Nos ha pillado el COVID sorprendentemente sin saber cómo recoger bien los datos sanitarios. Y los hospitales han tenido que mandar planillas Excel a las X horas del día para saber cuántos pacientes hay de cada cosa. Y esto es una realidad que se ha solucionado muy bien o bastante bien, pero no tenemos sistemas integrados de datos que podamos realmente aprovechar y utilizar de forma inteligente. En COVID, lo que sabemos hoy, con los estudios que se han hecho y que hemos hecho también, hemos colaborado, es que si hubiéramos tenido estudios genómicos de la población, hubiésemos podido saber que hay un porcentaje muy importante de pacientes que portan una alteración, una variante genómica en el cromosoma 3 y otra en el cromosoma 21, que tienen 30% más de riesgo de tener enfermedad grave que los que no la tienen. De forma tal de que hubiéramos podido hacer un cierto, una selección de quienes se deben vacunar primero o quienes deben estar en casa, menos medieval de lo que hemos hecho en este año y medio que hemos tenido. Y lo vais a tener a Julián Isla yo creo que dentro de un rato, pero hace un año atrás escribimos él y yo una nota en el periódico, en El Mundo, donde decíamos que una nueva normalidad necesitaba de una nueva medicina y donde realmente explorábamos la necesidad de que los sistemas sanitarios inviertan en científicos de datos, en ingenieros, en informáticos, en matemáticos y además de tener el personal sanitario que necesitamos tener. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Estaré encantado si tenéis alguna pregunta. Bueno, es estupendo con estos ponentes tan magníficos. Las mesas se moderan solas. Yo creo que deberíamos evitarnos para años sucesivos el moderador y tener ponentes tan profesionales, tan estupendos. Se nos abren unos minutos, tenemos un cuarto de hora prácticamente. Es decir, si tuviésemos que prorratear 5 minutos por ponente. Y, en primer lugar, las opciones son que nos hagáis preguntas o consideraciones los que estáis presenciales o virtuales. La segunda es que os provoque a cada uno con alguna preguntita que por aquí he ido coleccionando. Y la última es daros 5 minutos, o sea que ahora veremos cómo se desarrolla. Mientras se lanza alguien, por ahí creo que tenemos un micrófono, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano y les acercamos el micrófono y la puede ejercer. Mientras tanto, voy a empezar a provocar un poco, pues no sé, a lo mejor con Eva, que ha sido la primera. Tú nos hablas de colaboración público-privada y, por lo visto, pues además la ejerces. Vienes de pública, pero estás en privada, con lo cual entiendo que lo ves fácil, o por lo menos lo ves viable. ¿Tú crees que los que estamos en la pública o los que están en la privada ven así de fácil el colaborar? Una de las quejas tradicionales, y lo hablábamos antes con los representantes de las consejerías, es lo difícil que es implantar esa colaboración público-privada. No sé si tu experiencia es distinta, pero la verdad es que desde aquí nos cuesta muchísimo cada vez que hay que poner en marcha un proyecto, unas barreras, intervención, auditorías, informes, una cosa monstruosa. A veces incluso desistimos porque no podemos más. Cuéntanos si tienes alguna solución al respecto. Ahora. A ver, no es fácil. Es verdad que realmente cuando te enfrentas a esta relación público-privada, también por los antecedentes que ha habido, ¿no?, del miedo de la privada y la pública, sí que realmente a nivel procedimiento se tiene que mejorar.
Yo no tengo aún tanta experiencia porque no me ha dado tiempo a llegar a este punto, pero sí que creo que podemos empezar de una manera más fácil, que es empezar a colaborar en co-crear. Luego ya veremos cómo lo implantamos, veremos la mejor manera, si es una compra pública innovadora, si una asociación para la innovación, una compra pública precomercial. Pero creo que lo principal es sentarnos todos en la misma mesa e intentar ver cuáles son los problemas que hay y cómo desde la privada podemos ofertaros todas nuestras capacidades para ayudaros. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo desde Telefónica, y una de las partes principales de mi trabajo es acercarme a vosotros. Y ahora, por ejemplo, estoy hablando con el Clinic, y ya no solo públicos, sino también hospitales privados, y sentarme con vosotros y decir qué necesitáis y cómo desde nosotros os podemos ayudar y cuál es la mejor solución que os podríamos ofrecer. Que luego habrá su licitación, igual no ganamos nosotros, cierto, pero sí que es verdad que hay muchas trabas, pero creo que podemos empezar desde antes de llegar a esas trabas para empezar a diseñar soluciones que tengan sentido. Y creo que ahí el papel de los dos, tanto de vosotros que tenéis la necesidad como nosotros tenemos las soluciones, creo que es fundamental sentarnos a la misma mesa. Es decir, que si la semana que viene os llevamos un par de proyectos, nos los acogéis, por lo menos los valoráis. Sí. Sí. Apuntadlo, ha dicho que sí. Muchas gracias. Por seguir el turno, están entrando algunas preguntas. Por ahora van por la línea genética, o sea que llegarán en su momento. Doña Ana, prácticamente la misma pregunta. Nuestra experiencia en innovación con vosotros, que en lo que a vosotros respecta, es decir, a tu equipo de gestión, ha sido estupenda. Cuando choca con los siguientes, digamos, techos, que son pues LIT Health, es decir, Europa, o son la colaboración entre consejerías, o son intervención, nos recortan las alas y nos quedamos a mitad de camino. ¿Vais a poder solucionarlo o vamos a seguir cronificando dificultades? La visión es la misma, es la compartida. Además, más que nada porque hemos compartido el barco de intentar vencer los problemas, ¿no? y la compartimos. Es verdad que innovar en proyectos europeos en general, pues una de las trabas que tiene es toda la parte de la gestión administrativa, y que es tremendamente burocratizada y que a veces es muy compleja. Es verdad que nosotros en este año pues nos llevamos un disgusto porque nos hemos sentido, nos hemos sentido que se cometía una injusticia, en este caso con algunos proyectos de Madrid dentro del consorcio IT Health, y esto ha llevado incluso a una carta no solo de la directora general quejándose formalmente porque nos parecía que además no estaba justificado en el tema de la elegibilidad de una serie de gastos, ¿no? Nos parecía que no estaba justificado, que ninguna auditoría previa lo había pedido y que no tenía sentido lo que se estaba haciendo. Entonces, ahí hemos tenido el apoyo al nivel institucional más alto, pero es que está aquí Enrique y ha habido una queja formal también por parte de la Junta de Gobierno de IT Health Spain a lo que es el funcionamiento actual del IT Health general. Es decir, que en este momento nosotros estamos trasladando una queja formal de un socio importante de IT Health en este caso. No somos empleados de IT Health, somos un socio y queremos que se nos trate como un socio. Y también nos estamos replanteando nuestra posición estratégica dentro de consorcios como ese. Es decir, nosotros tiene que ser más fácil y tenemos que recibir más, porque si no, no tiene sentido. Y llegaremos hasta donde haya que llegar. O sea, nosotros somos parte del mismo barco, ¿no? Eso ya lo hemos visto porque además compartimos la auditoría, las reuniones, los informes, todo lo que os podéis imaginar. Y luego, a nivel de los procedimientos internos, administrativos, uno de los problemas que yo no lo he contado aquí, pero lo he contado cuando hablo de compra pública e innovación, uno de los problemas es que los procedimientos internos de gestión de las consejerías en cuanto a tramitación de expedientes, de convenios, el propio procedimiento de tramitación es un procedimiento de muchas idas y venidas, es un procedimiento lento que se tiene que adaptar para proyectos de innovación.
Y ese es el tema. Es decir, que nosotros no podemos tener procedimientos hechos en un mundo funcionarial para un mundo como el de la innovación, que es tan cambiante. Nos gustaría el poder llegar a cambiar eso. Si no, desde luego, lo que sí que vamos a intentar es, dentro de lo que hay, utilizar las vías más adecuadas. Entonces, respecto a temas como consorcios, nuestro papel va a ser, en primer lugar, ayudar a las fundaciones, ayudar a los hospitales. Vamos a intentar estamos ya haciendo procedimientos comunes, fichas de indicadores, cosas que hagan que las cosas sean más sencillas, que cuando haya que hacer algo el documento esté hecho y salga fácil, ¿no? Eso es lo que queremos. Por otra parte, vamos a defender o intentar defender nuestro papel en todo este ambiente, y luego vamos a intentar conocer las reglas del juego para cortarlas al máximo, utilizar procedimientos de urgencia, establecer vínculos con los diferentes organismos de tramitación. Ahí Pablo lo vive, el cómo nos peleamos todos los días por este tema, porque lo que no sé si vamos a lograr cambiar mucho más que eso, pero desde luego eso, ahí vamos a estar. No sé si he respondido. Las noticias son estupendas, luego hay que hacerlas aterrizar. Muchas gracias. Nos llegan preguntas virtuales por aquí, a ver si a don Pablo soy capaz de sintetizarle una línea de cuestiones. Algún compañero médico de trabajo se nos, voy a decir queja, porque suene a provocación, que al final la genómica la estamos utilizando para, digamos, para pacientes, es decir, cuando ya están diagnosticados o cuando está el proceso patológico en marcha. Y su propuesta, seguro que mediatizada por su área de actividad, es: ¿y no deberíamos empezar a trabajar con los sanos? Es decir, ¿no deberíamos ser capaces de hacer una medicina preventiva, por supuesto, pero predictiva? Creo que lo has esbozado en algún momento, pero te lanzan otro guante. Pues sí, desde luego que es muy pertinente la pregunta, y no puedo estar más que de acuerdo de que se haga así. De hecho, es lo que deberíamos hacer, y sería probablemente coste efectivo si con cada nacimiento que hay en Madrid, que son alrededor de 50.000, en el momento de hacer la prueba del talón también pudiésemos hacerle un estudio genómico, evitando que luego sea necesario hacer cualquier otro estudio, y que esos estudios estén ya en su historia clínica. No es una idea nueva. Esto se llama en el ámbito del sanitarismo político, se llama genética poblacional. Hay muchos hospitales y muchos países que ya están trabajando en ello. Australia tiene una línea muy potente en genética poblacional. La propuesta de Australia que están ejecutando es estudios genéticos en el rango de edad entre 18 y 25 años. Van a ser 2 millones de estudios de población australiana para evitar en esa población o poder tener información sobre personas jóvenes y riesgos reproductivos, y sobre todo en mujeres evitar el triaje de cáncer de mama, y en hombres otros cánceres. O sea, eso está publicado, está diseñado, y curiosamente no está propuesto por un genetista, sino por un sanitarista, un médico preventivista que se llama Paul Lacaze, que es un funcionario de la administración australiana. Esto es así, es una cuestión económica, también es real, hay que dimensionarlo, y hacer esto en 50.000 nacimientos tiene un coste, que es el que hay que calcular, y si se pudiese hacer, en pocos años tendríamos a nuestra población genotipada. Exactamente lo que comentaba antes. Si en Madrid hubiésemos tenido todos nuestros personas que viven en Madrid genotipados, el confinamiento hubiera sido distinto con la información que tenemos ahora, y los riesgos a la hospitalización con el COVID hubieran sido distintos. Por lo tanto, utilidad máxima. Bueno, eso también parece que hay noticias que avanzan. Tenemos por aquí un micrófono tal para segunda fila. Bueno, mientras viene, aprovecho para continuar con las preguntas virtuales.
Esta es un poco mixta, nos habla de colaboración público-privada y por el perfil es un emprendedor, un empresario que dice que se dedican a acelerar proyectos de salud digital. Y hace dos preguntas que bueno, os las repartís, Ana y Eva. Por un lado es cuál sería la mejor forma de colaborar con las spin-off, con las 13 spin-off que habéis presentado. Y por otro lado, el camino de vuelta, ¿no? ¿Cómo pueden acercarse las startups a nuestros hospitales para aportarnos su tecnología o sus propuestas innovadoras? Distribuidla como queráis. Realmente el contacto con las spin-offs, nosotros queremos tener incluso un registro de spin-offs para que sean públicas y para que realmente puedan acercarse. Y luego ahora mismo estamos ya intentando trabajar en iniciativas que conecten las spin-off con los hospitales y con los servicios sanitarios en general. O sea que esa es una de las líneas de trabajo. Si me permites, me gustaría, por si no me da tiempo, añadir algo del discurso general que no sé si que tiene que ver con lo que ha planteado Pablo, y ya luego le dejo la palabra a Eva. Es el hecho de que el Big Data, las herramientas tecnológicas puedan cambiar el sistema. Yo diría que la tecnología en este momento es el gran elemento facilitador del cambio, pero sin que haya una transformación real del sistema de calado, y eso habla de una transformación casi estratégica y de visión del sistema, probablemente la tecnología solo consigue hacer algunos experimentos que no tienen mucho alcance. Desde mi punto de vista tiene que ver con una visión mucho más integrada, mucho más conectada dentro y fuera del sistema sanitario, y tiene que ver mucho más centrada en la necesidad de la persona, y eso quiere decir que la persona es mucho más protagonista. Y esa estrategia debería ser una estrategia global de sociedad, de sistema sanitario, de sistema social, de sistema comunitario. Y eso nos llevaría a que la tecnología y las ideas innovadoras tengan esta visión y respondan a esta visión. Entonces, sí que me gustaría dejar eso, porque sí que creo que es algo de lo que carecemos y en lo que deberíamos de empezar a trabajar todos. Qué bien, qué aportación tan interesante. Yo creo que luego en alguno de nuestros profesionales intentaremos contar nuestra modesta aportación a eso, que lo estamos llamando internamente, pues no sé si el hospital líquido, hospital sin paredes, hospital digital, y yo creo que se alinea, si nuestra aportación es esa, nos vamos acercando a la sociedad, al paciente, a su domicilio, e incluso podemos pensar en llevar el hospital a sus respectivas casas. ¿Tienes algo que comentar, Eva, o damos paso a...? Tenemos por aquí una pregunta. Hola, muchas gracias. Bueno, como habéis mencionado, efectivamente una institución un comentario que tuve el honor de recibir durante unos años diputado de Spain. Entonces, lo primero que efectivamente es una institución europea, es muy complejo, y lo primero que estuvimos luchando es algo que cuesta convencer fuera. Y es que nuestra capacidad de innovación dentro de Spain superaba sin ninguna duda al resto de los y lo superaba porque esto no es nuevo. Es decir, o sea, en el fondo ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. Puedo poner el ejemplo de que en el año, hace 30 años, con Telefónica, hicimos el primer proyecto europeo de telemedicina en España. Es decir, o sea, nos hizo probar con otros otros. Entonces, esto no es de ahora. Ahora es verdad que efectivamente es una institución muy compleja, donde además pues también tiene que estar convencido los otros logros de que aquí decide esto, ¿no? Y eso no ocurre porque no estamos suficientemente convencidos en España y después en las comunidades de que una de las áreas principales en las cuales España podría sin ninguna duda competir a nivel europeo y mundial es en innovación en tecnologías sanitarias. Y no lo estamos además porque no hacemos las cosas como otros han ido por delante, pero no porque tengan más capacidad ni más ideas, porque piensan que en el fondo, y eso ha pasado en Mietical, lo que tiene que hacer España es promocionar pacientes, hospitales, servicios, donde probar cosas. No. La tecnología de nosotros también la podemos producir aquí. Y para eso pasan cosas que otros ya no van a lograr. La famosa interdisciplinariedad que está mencionando. En el fondo, si no trabajamos juntos, los
laboratorio, los ensayos biomédicos, las distintas áreas en las cuales estamos integrando los propios pacientes, pues el farmacéutico y otros lo lleva por delante, porque en el fondo están trabajando claramente, tú vas a cualquier hospital de otros muchos sitios y los sitios están perfectamente integrados. Después está el problema del tejido industrial, y eso afecta a todos. Es decir, o sea, realmente aquí la idea de crear una empresa, llevarla a cabo, ponerla a cabo, no es nada fácil. Y en otros sitios es mucho más sencillo. Pero encima que cuesta convencer a todas nuestras, digamos, gente joven de que lo puede y lo saben hacer. Y lo saben hacer estupendamente. Y fíjate que queríamos precisamente ese ejemplo. Y yo creo que eso es algo que las grandes empresas también tienen mucho que decir, mucho que hacer para ayudar a que esas empresas se puedan hacer. No podemos tener solamente comercializadores. Ese es otro aspecto que tenemos que ver. Entonces, cuando los responsables políticos a todos los niveles se convenzan de que esta es una de las áreas principales en las cuales España puede competir, y no solo competir, sino liderar, pues entonces yo creo que es así, pero nosotros yo creo que tenemos también que estar convencidos, y este hospital es un magnífico ejemplo de ello. Pues muchas gracias, recogiendo ese reto que nos planteas y por poner en forma real nuestra experiencia. Es que nosotros, que modestamente coordinamos un proyecto europeo, EIT Health, al final somos, iba a decir 4, somos 26 clínicos los que estamos trabajando en ese proyecto. Nos está costando mucho sacarlo adelante. Hay un debate que sí, aporta más la tecnología o aportan más los procesos, lo habéis repasado en algún momento. Nosotros somos partidarios de que la tecnología no es diferencial a estas alturas y para ese nivel de digitalización, sino que lo importante es saber cómo utilizarla y cómo implementar unos procesos diferenciales. Y estamos orgullosos, pero también es cierto que a veces cuando miramos a nuestro alrededor decimos, bueno, pues Europa no lo termina de valorar, a nuestra consejería o nuestra área de innovación le ponen más pegas que ayudas, tenemos más reducciones que ampliaciones y al final resulta que estamos compitiendo, estamos en este caso jugando al lado pues de gobiernos enteros. Hay uno de los miembros de nuestro consorcio es el gobierno de Portugal, es decir, allí le dan una importancia estratégica. Y aquí, pobres nosotros, pues el doctor Viviano, que hemos dicho antes, con su equipo de gente está luchando contra molinos como si tuviésemos otro tipo de reconocimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos hace héroes de la innovación, ¿no? Y ese añadido de nuestra creatividad mediterránea debe ser lo que está ahí detrás. ¿Alguna pregunta? Tenemos por ahí al final una pregunta. Uno de nuestros investigadores, hematólogo, oncólogo, nos va. Gracias a todos. En primer lugar, felicitar a Ruth y a Jesús por la organización de nuevo de las jornadas. Y mi comentario es a Pablo en relación un poco con las 3 patas que ha dicho que son fundamentales en la nueva visión: análisis masivo de datos, inteligencia artificial y habla de genómica. Y es un poco reduccionista la parte de genómica, decir que es solo genómica y hablar más, dar un paso más y hablar en general de lo que son todas las ómicas. Es decir, tan importante, quizá no sea tanto, pero pueda ser en el estudio de tu genoma, la proteómica, etcétera, incluirlo de una manera más global. Un poco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, tienes toda la razón. Tengo un compañero en el hospital que dice que la parte más importante de las ómicas es la económica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es así. Con la genómica ejemplificamos lo que significa estas tecnologías, pero en tu área de trabajo, sin duda alguna, la transcriptómica y la epigenómica y la proteómica tienen mucho que decir, y es así, ¿no? Pero bueno, yo por ahondar en lo que comentaba la doctora Miquel del impacto social o la transformación social que debemos hacer, a nivel de la universidad es fundamental. Nuestros estudiantes de medicina siguen estudiando la medicina como en el siglo XIX, ¿no? Y en realidad les exigimos o les pedimos a nuestros estudiantes, nuestros residentes jóvenes, que se aprendan las enfermedades. Y esto es realmente importante, claro, hay que tener idea, pero es mucho más importante reconocer signos y síntomas, porque las enfermedades se pueden detectar o se pueden encontrar
cuando uno realmente ha hecho una buena exploración del paciente y ha detectado los hallazgos, los signos y los síntomas, y la posibilidad del diagnóstico luego viene solo, ¿no? Es como si tuviésemos o les exigiésemos a nuestros estudiantes de colegio que se aprendan los resultados de memoria de las multiplicaciones, es decir, del término de la derecha de una ecuación, que se sepan los resultados, cuando en realidad hay que reconocer los términos de la izquierda, los números, para poder aplicar la calculadora o cualquier otro método para lograr el resultado, ¿no? Con la complejidad de la medicina es mucho más importante, en mi humilde opinión, reconocer los términos de la izquierda, los hallazgos de los pacientes, ser buen clínico, explorar, identificar bien las cosas, porque encontrando bien las cosas, hoy por hoy cualquier algoritmo de ayuda al diagnóstico llega fácil al diagnóstico, ¿no? Entonces, en eso iba el agrupar las genómicas, o agrupar todas las ómicas en las genómicas, ¿no? Porque en realidad no quiero seguir llevando agua a mi molino de la genética, pero sí, las enfermedades, excepto los accidentes de tráfico, ya veremos, si no, también, todas las enfermedades son genéticas, ¿no? O tienen una base realmente genética. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para esa revolución real del sistema sanitario, y no nos estamos preparando suficientemente. Muy bien, señores, pues hasta aquí hemos llegado. Doña Eva, doña Ana, don Pablo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. A lo mejor el año que viene, en la semana esa que vamos a organizar de innovación, os podemos hacer un seguimiento y nos contáis cómo ha avanzado la cosa en este año. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Y os tenemos que comentar desde la organización que, como premio a vuestra asistencia y a vuestro interés, tenemos un café por ahí puesto en el vestíbulo, incluso en la terraza, si el tiempo lo permite, y durante media hora hasta las 11:15 podremos hacer un poco de continuación de esta sesión. Muchísimas gracias a todos.